Regresamos a Argumentos, nos continúa acompañando el abogado, dirigente político Iris de Franca. Hemos hablado de la crisis política en nuestro país y también la necesidad del diálogo, de la negociación, del encuentro, pero también nos preguntamos cuál es el rol o el papel del ciudadano en estos tiempos. Vienen nuevos procesos electorales y tú hablabas de un tema que es la credibilidad del proceso electoral que quedó en tela de juicio por parte de un importante sector de nuestro país, pues que siente que no se vio reflejada su voluntad, que también un grupo de la oposición asegura que Edmundo fue quien sacó la mayor cantidad de votos, crearon una página web donde publicaron esos resultados, sin embargo no la llevaron ante el TCJ. Bueno, los hechos todos los conocemos. Lo cierto es que queda ese ambiente de falta de credibilidad por parte de un numeroso sector y también de incertidumbre. Vienen nuevos procesos electorales. ¿Cuál es el rol del ciudadano en estos tiempos? Mira, yo creo, Rosa, y voy a ser muy responsable con esto que voy a decir, que pedirle al ciudadano hoy más cuesta, ¿no? El ciudadano ha salido a votar cuando le hemos pedido que haya salido a votar. Un grupo importante de la oposición en 2017 y 2018 llamó a la abstención, aun cuando muchos de nosotros dijimos que ese no era el camino, y los ciudadanos que sabían que ese no era el camino, le hicieron caso a ese grupo de la oposición y tuvimos una abstención de más del 50%. Los ciudadanos han salido a la calle 20.000 veces durante estos 25 años. Tenemos ciudadanos que no tienen nada que ver con la política, que han sido perseguidos, que han sido apresados, que están hoy en el exilio. Jóvenes que han arriesgado su vida y que han perdido su vida en las protestas. Yo creo que esta situación que hoy vivimos tiene una particularidad y es que requiere de una mayor responsabilidad y un mayor compromiso por parte de la dirigencia política. Para mí esta situación, estos meses desde agosto hasta enero requieren de la mayor madurez, compromiso y valentía de la dirigencia política. Yo entiendo que son tiempos difíciles, pero lo he dicho en muchos espacios y lo reitero hoy. La dirigencia política puede tener miedo, pero tiene que actuar con miedo. Porque si no actúan con miedo, los que lideran la política de este país, aún teniendo miedo, no actúan, entonces, ¿en manos de quién está el ciudadano? ¿Quién es el responsable de velar por sus derechos? Los ciudadanos, por supuesto, dieron una demostración de compromiso democrático y lo han seguido dando. Pero no podemos seguir permitiendo que el pueblo pague las consecuencias de las malas decisiones de la dirigencia política. Viene un proceso electoral el próximo año. El próximo año se escogen alcaldes, gobernadores, concejales, legisladores regionales y Asamblea Nacional. ¿Cómo vamos a ir a ese proceso y cómo le vamos a pedir a los ciudadanos que vayan a ese proceso si como dirigencia política no somos responsables y llegamos al mínimo de los acuerdos para reinstitucionalizar el país y precisamente para devolverle al país la esperanza de que tienen un sistema electoral que va a respetar su voluntad? Yo decía días después de las elecciones que el problema no terminaba con la publicación de las actas. Y yo estoy convencida de que no terminaba con la publicación de las actas. Así el Consejo Nacional Electoral no hubiese salido dando ganador a Nicolás Maduro, sino a Edmundo González Urrutia, la realidad de hoy fuese prácticamente la misma. Porque la verdad es que la situación se arregla con algo más que un proceso electoral y es con lo que hemos venido diciendo desde hace tantos años. La negociación, el diálogo y los acuerdos políticos entre los grandes factores en beneficio del país y no de sus intereses particulares. Ahora una pregunta frecuente por parte de nuestra audiencia que está allí muy atenta. Cada vez que se menciona el tema del diálogo y de la negociación, nos escriben, pero no ha sido suficiente los diferentes procesos de diálogo, de negociación, de Barbados, en los acuerdos de Doha, los diálogos que se hicieron en el pasado. Se habla, se conversa, pero todo queda, pues lamentablemente, en una foto. Vemos que hay una falta de cumplimiento de los acuerdos en los que parecía que se habían avanzado, luego retroceden. En este caso, ¿cuál es la vía para poder insistir en un diálogo y en una negociación que finalmente pueda ser efectiva? Mira, Rosa, ciertamente
los diálogos que han ocurrido en Venezuela y afuera de Venezuela no han sido suficientes, pero no han sido suficientes por falta de voluntad política de los actores. Y ahí es donde está la diferencia. O sea, lo que tiene que ver con el proceso de diálogo como tal no es lo que ha estado mal. Aunque en algún momento se utilizó una mala metodología, esa metodología del todo por nada, pero con el tiempo la dirigencia política se dio cuenta que los acuerdos parciales eran una mejor metodología y utilizaron esa metodología en Noruega, utilizaron esa metodología en México, en la Mesa de Diálogo Nacional. Sin embargo, la falla de los procesos de diálogo ha sido exclusivamente de la falta de voluntad política, tanto de los actores del gobierno como de algunos actores de oposición, de cumplir lo que establece en el proceso de diálogo. Pero además, Rosa, y algo sumamente importante, que es que muchos han prometido cosas que no pueden cumplir. Porque, por ejemplo, a veces dentro de la oposición venezolana se ha intentado hablar en nombre de otros países. Bueno, no, yo quito las sanciones, ¿no? Pero es que ellos no son los que quitan las sanciones. Los que quitan las sanciones son otros gobiernos. Entonces, extralimitan lo que en verdad está bajo su, digamos, bajo su poder. No estaba bajo su poder. Quitar una sanción o quitar otra. Eso le correspondía al gobierno de los Estados Unidos y por eso debía haber, además del diálogo de los factores políticos, pues tenía que existir procesos de diálogo del gobierno de Venezuela, como en efecto ha existido con el gobierno de los Estados Unidos y con otros gobiernos. El diálogo político que necesita Venezuela hoy es un diálogo que llegue a un acuerdo de gobernabilidad y estabilidad en nuestro país. Independientemente de la persona que se juramente el 10 de enero, la gobernabilidad y la estabilidad de este país es necesaria y todos somos necesarios. El chavismo no va a desaparecer. No era que tú le ganabas una elección y el chavismo se iba y entregaba y tú pues era feliz y todo cambiaba. No, porque el chavismo es una fuerza política que debemos reconocer. Por eso se hablaban de acuerdos previos de convivencia política y Tenían que existir acuerdos previos y no hubo acuerdos previos, Rosa. No hubo negociaciones previas. Hoy en día nosotros estamos sentadas aquí y hay factores que están negados a conversar con el gobierno. Bueno, pero es que hay dos visiones completamente diferentes y por eso los ciudadanos muchos se sienten decepcionados y otros aún continúan con unas esperanzas. Pero ¿qué va a pasar el 10 de enero? Se van a juramentar dos presidentes, es imposible. Eso sería lamentable. Eso sería volver a una situación pasada que nada bueno nos trajo. Evidentemente la situación del interinato fue diferente. Juan Guaidó no fue elegido por nadie, se autoproclamó. En este caso venimos de un proceso electoral que quedó con estas dudas. Y bueno, pero nos está llevando por esa vía de aún con dos las presidencias, dudas, pues no. Aún no con es las la dudas, vía. Rosa, yo creo que sería un gravísimo error volver al escenario de doble institucionalidad en nuestro país. Sería recrudecer nuestra crisis y además escalar la crisis a niveles de conflictos que atraigan violencias y escenarios mucho peores que los que hemos vivido. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso regresamos con Iris de Franca. Nuestras cuentas en redes sociales, entre allí en Instagram, @argumentosgb. Allí en la fotografía de la entrevista pueden dejarnos sus preguntas y sus comentarios. Ya volvemos.